Este bebé no dejaba de llorar hasta que su padre miró debajo de ella y llamó a los servicios. La luz del sol apenas se filtraba a través de las cortinas raídas del pequeño apartamento de David, pero el llanto de Sofía rompía el silencio de la mañana, resonando en las paredes como un eco de su frustración. Era un sonido que había llegado a conocer demasiado bien en los últimos meses, un grito de necesidad que lo despertaba cada día, recordándole la nueva realidad que enfrentaba. Se frotó los ojos, tratando de despejar la niebla de sueño que aún no envolvía. A su alrededor, los juguetes desparramados por el suelo y las botellas de leche vacías contaban la historia de su vida actual, una vida que había cambiado radicalmente desde que se convirtió en padre soltero. David se levantó de la cama con un suspiro resignado. Caminó hacia la cuna de Sofía, su pequeña de apenas 6 meses que lo miraba con ojos grandes y brillantes, llenos de curiosidad y, al mismo tiempo, de necesidad. Ella seguía llorando con un tono de angustia que desgastaba su paciencia. ¿Qué te pasa, mi amor?, preguntó David, su voz un susurro cansado. Su corazón se apretó al escuchar el llanto incesante, una melodía que había llegado a dominar su vida. Mientras intentaba calmar a su hija, un torrente de recuerdos invadió su mente. Recordó los días despreocupados de su juventud, cuando podía salir con amigos, ir al cine o simplemente disfrutar de un momento de paz. La imagen de su madre, Elena, siempre fuerte y protectora, también apareció en su mente. Se preguntó si su vida sería diferente si ella no hubiera estado tan involucrada en su vida, pero rápidamente desechó el pensamiento. Su madre siempre había estado ahí para ayudarlo, aunque a veces su ayuda se sentía más como una carga. Vamos, Sofía, no llores más, murmuró mientras la alzaba en brazos, sintiendo el calor de su pequeño cuerpo contra el suyo. No puedo soportar más llantos. Con un ligero movimiento, comenzó a mecerla de un lado a otro, tratando de encontrar la posición perfecta que la calmara. Pero el llanto seguía, incesante y desgarrador, como un recordatorio constante de su incapacidad para hacer frente a la situación. Después de lo que pareció una eternidad, Sofía finalmente dejó de llorar, aunque su rostro seguía enrojecido y sus ojos aún brillaban con lágrimas. David sintió un alivio momentáneo, pero también una ola de desesperación le envolvió. ¿Qué estás intentando decirme?, se cuestionó en voz alta, buscando respuestas en la pequeña criatura que tenía en brazos. ¿Es hambre? ¿Necesitas cambiarte? ¿O simplemente quieres que te abrace? Una vez más, el llanto comenzó a reanudarse, más fuerte y desesperado que antes. David se sintió frustrado y agotado. Por favor, exclamó, sin poder contener el grito. No sé qué hacer. La impotencia lo invadía, y se sintió como un padre fallido, incapaz de satisfacer las necesidades más básicas de su hija. La mañana avanzó, y David se obligó a prepararse para el trabajo. Sabía que no podía permitirse el lujo de faltar, a pesar de que su mente estaba llena de dudas y temores. Con cada movimiento, trataba de balancear la vida laboral y la paternidad, pero parecía que la balanza siempre se inclinaba hacia el lado equivocado. Mientras se vestía, su teléfono vibró en la mesa. Era un mensaje de su jefe, recordándole la reunión de la tarde. Genial, pensó David con ironía, como si no tuviera suficientes problemas. Cuando finalmente logró calmar a Sofía y la dejó en su cuna, se sintió como si hubiera subido una montaña. Te prometo que haré todo lo posible por ti, le dijo, acariciando suavemente su mejilla antes de salir por la puerta. La preocupación por su hija lo acompañaba, como una sombra que no podía dejar atrás. El camino hacia la oficina fue un viaje lleno de pensamientos oscuros y dudas. A medida que se acercaba a su lugar de trabajo, su mente divagaba sobre cómo había llegado a esta situación. Era un joven padre soltero, luchando por encontrar su lugar en el mundo. Desde que Sofía llegó a su vida, sus prioridades cambiaron drásticamente, y la presión de ser el único responsable lo estaba consumiendo. Al llegar a la oficina, David se encontró con el bullicio habitual del lugar. Sus compañeros estaban inmersos en sus tareas, y él sintió una punzada de envidia por su aparente tranquilidad.
Se sentó en su escritorio, su mente aún atrapada en la tormenta de emociones que había experimentado por la mañana. David, ¿estás ahí?, lo interrumpió su compañero de trabajo, Miguel, mientras pasaba cerca de su escritorio. ¿Te sientes bien? Te ves un poco pálido. Sí, solo un poco cansado, respondió David, tratando de mantener una apariencia normal. Es mi hija, ha estado llorando mucho últimamente. La mención de Sofía parecía sacudir algo en él, una mezcla de orgullo y tristeza. Miguel asintió con comprensión, pero David se dio cuenta de que no había palabras que pudieran expresar lo que realmente sentía. A medida que las horas pasaban, la presión en su pecho aumentaba. Su jefe, un hombre de mediana edad con aspecto severo, se acercó a él con una mirada crítica. David, necesitamos resultados. No podemos seguir esperando, le dijo, su voz firme como un puño. La empresa no se detiene por problemas personales. David sintió como si el mundo se le viniera abajo. Lo entiendo, solo necesito un poco más de tiempo, respondió, tratando de mantener la calma. Estoy haciendo lo mejor que puedo. Pero en su interior, la lucha por equilibrar su vida laboral y ser un buen padre lo desgastaba. La sensación de ser un fracaso lo perseguía en cada rincón del trabajo. En ese momento, su teléfono volvió a vibrar. Era un mensaje de su madre. David, si necesitas ayuda con Sofía, solo dímelo. Estoy aquí para ti. A pesar del amor que sentía por su madre, algo en su mensaje lo incomodaba. No quería depender de ella. Quería demostrar que podía hacerlo solo, que podía ser un buen padre sin su intervención constante. Con un suspiro, David decidió ignorar el mensaje. Sabía que no podía permitirse el lujo de pensar en eso ahora. Tenía que concentrarse en su trabajo, en su hija y en el caos que se había apoderado de su vida. Pero a medida que pasaba el día, el llanto de Sofía resonaba en su mente, un recordatorio constante de que su vida había cambiado para siempre y que el camino hacia adelante no sería fácil. La tarde se deslizó lentamente, y al final del día, David se sintió agotado. Cada tarea cumplida en la oficina parecía un pequeño triunfo, pero la sombra de su vida personal seguía acechándolo. Al salir del trabajo, decidió que necesitaba encontrar una manera de afrontar la situación. No podía seguir así, atrapado en un ciclo de frustración y miedo. Con cada paso que daba hacia su hogar, su corazón latía con más fuerza, no solo por la ansiedad de ver a Sofía, sino también por la incertidumbre de cómo enfrentar los desafíos que lo esperaban. Cuando finalmente entró en su apartamento, el llanto de Sofía lo recibió como un viejo amigo. Aquí vamos de nuevo, murmuró, sintiendo que su mundo se desmoronaba, pero con una pequeña chispa de determinación encendiéndose en su interior. Tenía que encontrar una solución. Tenía que ser el padre que Sofía necesitaba, aunque no supiera por dónde empezar. David se sentó en la sala de espera del consultorio del pediatra, sosteniendo a Sofía en sus brazos. El pequeño cuerpo de su hija, envuelto en un suave abrigo rosa, parecía tan frágil. Su llanto, que había resonado en su apartamento durante semanas, ahora se había transformado en un eco constante en su mente. A su alrededor, otros padres estaban ocupados con sus propios bebés, pero la mente de David estaba en otro lugar, abrumado por la preocupación. La enfermera llamó su nombre, y él se levantó, sintiendo una mezcla de ansiedad y desesperación. Vamos, Sofía, murmuró, tratando de sonar optimista mientras caminaba hacia la consulta. El pediatra, un hombre calvo y de aspecto amable llamado Dr. Hernández, lo recibió con una sonrisa acogedora. Hola, David. Hola, pequeña Sofía, saludó el médico, mientras examinaba a la bebé con un suave toque. David se sintió un poco aliviado al ver la calidez en los ojos del doctor. Hola, doctor. No sé qué más hacer. Ella no para de llorar, respondió David, su voz temblando ligeramente. Es normal que los bebés lloren, David. A veces, pueden llorar sin una razón aparente. Puede ser hambre, cólicos, o simplemente que necesiten consuelo,
explicó el doctor Hernández mientras anotaba algo en su computadora. Lo sé, pero, David hizo una pausa, tomando aire. No puedo evitar sentir que hay algo más. Ella parece tan angustiada. Y yo me siento tan impotente. El médico lo miró con comprensión. La paternidad es un desafío, especialmente si estás lidiando con la falta de sueño. Tienes que ser paciente contigo mismo y con ella. David asintió, sintiendo que el peso de la culpa se acumulaba en su pecho. A veces me pregunto si estoy haciendo algo mal. ¿Y si no soy lo suficientemente bueno para ella? El doctor Hernández se inclinó hacia adelante, apoyando sus manos en la mesa. No hay un manual perfecto para ser padre. Lo más importante es que la amas y estás ahí para ella. Es un proceso de aprendizaje, y lo estás haciendo lo mejor que puedes. A pesar de las palabras reconfortantes, David no podía sacudirse la ansiedad que lo consumía. Después de la consulta, salió del consultorio con Sofía en brazos, sintiendo la presión de ser un buen padre cada vez más pesada sobre sus hombros. Esa noche, mientras el sol se ponía, David intentó calmar a Sofía nuevamente. La habitación estaba oscura, iluminada solo por la tenue luz de una lámpara en la esquina. A medida que el llanto de su hija crecía, su frustración también lo hacía. Se sentó en el borde de la cuna, sintiendo que la desesperación lo abrazaba. ¿Por qué, Sofía?, preguntó, su voz entrecortada por la impotencia. Pero en lugar de respuesta, solo recibió más llantos. Fue entonces cuando, en un momento de desesperación, se agachó y miró debajo de la cuna. Su corazón se detuvo por un instante cuando vio un viejo juguete de peluche, un pequeño oso de color marrón que había pertenecido a su padre. Con manos temblorosas, lo sacó y lo sostuvo frente a él. El peluche estaba desgastado, con un ojo un poco deshecho, pero aún así, era un recuerdo tangible de su infancia. Al tocar el suave pelaje, una oleada de recuerdos lo invadió. Imágenes de su padre jugando con él en el jardín, contándole historias antes de dormir, y momentos de risa y alegría llenaron su mente. ¿Papá?, susurró, sintiendo una punzada en el corazón. Era difícil no recordar la ausencia que había sentido toda su vida. Su padre había desaparecido cuando él era solo un niño, dejando un vacío que nunca había logrado llenar. Mirando a Sofía, se dio cuenta de que no quería que ella sintiera lo mismo. Lo siento, Sofía, dijo, abrazando el juguete contra su pecho, mientras las lágrimas comenzaban a brotar de sus ojos. Prometo que no te dejaré sola. Haré lo posible por ser el mejor padre que pueda. Con el oso en mano, comenzó a mecer a Sofía en sus brazos, cantándole una melodía que su madre solía cantarle. La canción era suave y nostálgica, un eco del pasado que lo llenaba de calidez. Poco a poco, el llanto de su hija comenzó a disminuir, y un silencio reconfortante llenó el aire. Eso es, cariño. Es solo un momento. Estoy aquí contigo, susurró, mientras el sueño comenzaba a envolver a Sofía. En ese instante, David comprendió que su propia historia no tenía que repetirse. Podía ser diferente. Podía ser un padre presente. Al caer la noche, se sentó en el sillón con Sofía en brazos, sintiendo el peso del día desvanecerse. Mientras acariciaba el pequeño rostro de su hija, un pensamiento surgió en su mente: ¿cómo sería su vida si pudiera seguir adelante sin el peso del pasado? Si pudiera construir un futuro para Sofía lleno de amor y seguridad. Esa noche, mientras Sofía dormía plácidamente, David se perdió en sus pensamientos, reflexionando sobre su infancia y la ausencia de su padre. Su mente viajaba a momentos de soledad, a los días en que se preguntaba por qué su padre no estaba allí. Recordó las historias que su madre le contaba, llenas de amor pero también de dolor. No quiero que esto sea nuestro futuro, murmuró para sí mismo, decidido a hacer las cosas de manera diferente. Sabía que tenía que enfrentar sus propios demonios y quería ser el padre que Sofía necesitaba. La noche avanzó y,
A medida que el reloj marcaba la medianoche, David se quedó dormido en el sillón, con el oso de peluche de su padre al lado. En sus sueños, veía a su padre sonriendo, como si le diera su bendición. Esa visión le dio una nueva esperanza, una luz que iluminaba el camino que tenía por delante. Al amanecer, David se despertó con el sonido de Sofía llorando otra vez. Pero esta vez, en lugar de sentir desesperación, se sintió renovado. Se levantó, tomó el oso de peluche y se acercó a la cuna. «Buenos días, pequeña guerrera», dijo con una sonrisa, mientras levantaba a Sofía en sus brazos. «Hoy es un nuevo día. Vamos a hacerlo juntos». Mientras caminaba por el departamento, sintió que las sombras del pasado comenzaban a despejarse. Sabía que había mucho por hacer, pero también que tenía la fuerza para enfrentarlo. Con Sofía en sus brazos, estaba decidido a construir un futuro lleno de amor, un futuro en el que ella nunca tuviera que sentir la soledad que él había experimentado. David miró a su hija, cuyos ojos brillaban con inocencia y curiosidad. A medida que se preparaban para enfrentar el día, una nueva determinación llenó su corazón. Haría todo lo posible para ser el padre que Sofía necesitaba, y en ese proceso, tal vez encontraría la forma de sanar sus propias heridas. David se sentó en la pequeña mesa de la cocina, con una taza de café frío entre las manos. La luz del sol se filtraba a través de la ventana, iluminando la habitación con un brillo cálido, pero él no podía disfrutar de la belleza del día. Su mente estaba atrapada en un torbellino de pensamientos oscuros y preguntas sin respuesta. Sofía estaba en su cuna, durmiendo plácidamente por el momento, pero en su interior, David sabía que el llanto no tardaría en llegar de nuevo. Con un suspiro profundo, decidió que era hora de hablar con su madre sobre su padre. La figura ausente que siempre había estado en su vida, como una sombra que se negaba a desvanecerse. Ciertamente, había intentado evitarlo, pero ahora, más que nunca, sentía que necesitaba entender. La paternidad lo había confrontado con sus propios temores y vacíos, y era hora de enfrentar la verdad. Se levantó y se preparó para la charla, el corazón latiendo con fuerza en su pecho. Al llegar a casa de su madre, la atmósfera parecía tensa desde el primer momento. La casa de Elena era un refugio familiar, llena de recuerdos y risas de tiempos pasados, pero en ese instante, todo parecía sombrío. Al entrar, su madre lo recibió con una sonrisa que no alcanzó a ocultar la inquietud en sus ojos. «Hola, David. ¿Cómo estás?», preguntó Elena, mientras comenzaba a preparar algo de comer en la cocina. «Hola, mamá. Necesito hablar contigo sobre papá», respondió David, su voz sonando más firme de lo que se sentía en realidad. Elena se detuvo en seco, girando lentamente hacia él. Sus ojos se oscurecieron, y David pudo ver la tensión en su rostro. «David, no creo que sea el momento adecuado para hablar de eso», dijo ella, evitando su mirada. «Pero, mamá, ¿cuándo será el momento adecuado? Siempre has evitado el tema. Necesito entender por qué no está aquí. ¿Por qué no me has hablado de él?». La frustración comenzó a acumularse en el aire, y David sintió que su corazón palpitaba con fuerza. Elena lo miró, y por un momento, el silencio se hizo pesado entre ellos. «No es fácil para mí, hijo», respondió finalmente, su voz suave pero firme. «Tu padre tuvo sus razones para irse. Yo solo quiero protegerte de ese dolor». «¿Protegerme de qué dolor?», inquirió David, sintiéndose cada vez más impaciente. «Necesito saber la verdad. La falta de respuestas me está desgastando». Elena se cruzó de brazos, un gesto que David reconocía como una defensa. «Hay cosas que es mejor dejar en el pasado. Lo que pasó con tu padre, no es una historia sencilla. No estoy pidiendo detalles de su vida. Solo quiero saber quién era, por qué no está aquí». La tensión entre ellos creció hasta que Elena, con un suspiro profundo, se sentó en la silla de la cocina. «Tu padre era un hombre complicado, David. Tenía sus demonios, y no siempre supo cómo lidiar con ellos.
Su voz se quebró ligeramente. No quiero que te lastimes más de lo que ya lo has hecho. David sintió una mezcla de tristeza e ira. Pero soy un padre ahora, mamá. Necesito entender de dónde vengo para ser mejor para Sofía. No puedo cargar con este vacío. Elena lo miró fijamente, como si estuviera evaluando sus palabras. Finalmente, asintió lentamente. Está bien. Te contaré lo que sé, pero debes prometerme que no te obsesionarás con ello. David se acercó, sintiendo que finalmente estaba logrando lo que había deseado. Prometo que solo quiero entender. Elena respiró hondo y comenzó a hablar. Tu padre y yo nos conocimos en la universidad. Era brillante, pero también era muy impulsivo. Tenía sueños grandes, pero no siempre tomaba las mejores decisiones. Cuando te tuvo a ti, las cosas se volvieron más complicadas. David escuchó atentamente, sintiendo que cada palabra de su madre era un ladrillo que comenzaba a construir el puente que lo conectaba a su padre. Él se fue poco después de que nacieras. Dijo que necesitaba encontrarse a sí mismo. Nunca regresó, continuó Elena, su voz temblando. Me quedé sola, y eso fue desgastante. ¿Nunca intentó contactarnos? Preguntó David, sintiendo un nudo en su garganta. No. Nunca. Elena bajó la mirada, como si la culpa la pesara. Era como si hubiera desaparecido. David sintió una mezcla de tristeza y rabia. La imagen de un padre que se había ido sin mirar atrás lo atormentaba. ¿Y qué hay de su familia? ¿No intentaron buscarme? No lo sé. Nunca hablé con ellos después de que se fue. Era un capítulo que preferí cerrar, respondió Elena, con los ojos llenos de lágrimas. El ambiente se volvió pesado, y David sintió que el peso del pasado se cernía sobre él. Mamá, yo solo, comenzó a decir, pero su voz se quebró. Solo quiero ser un buen padre. No quiero repetir los mismos errores. Elena se acercó y le puso una mano en el hombro. Lo estás haciendo bien, hijo. Sofía tiene todo lo que necesita, tu amor. No dejes que el pasado te consuma. David asintió, aunque en su interior sentía que el diálogo con su madre había abierto una herida que aún no estaba lista para sanar. Agradeció a Elena por su sinceridad, pero sabía que aún había mucho más que descubrir. Esa noche, después de dejar la casa de su madre, David regresó a su apartamento con una sensación de confusión y tristeza. Sofía lloraba de nuevo, y él se sintió abrumado. ¿Por qué no podía encontrar una solución para su llanto? A medida que la noche avanzaba, el llanto se intensificaba, y David se sintió atrapado en un ciclo de desesperación. Sin embargo, en medio de la tormenta emocional, recordó una canción que su madre solía cantarle cuando era niño. Con un susurro, tomó a Sofía en sus brazos y comenzó a cantarle suavemente. La melodía se deslizó por el aire, una mezcla de dulzura y esperanza. Duerme, mi niña, el sol se va, cantaba, sintiendo que, de alguna manera, las notas de la canción conectaban su pasado con el presente. Sofía, que antes lloraba con desesperación, comenzó a calmarse. Sus ojos se cerraron lentamente, y el llanto se detuvo. David sintió una oleada de alivio recorrerlo. Al ver a su hija dormir, una chispa de esperanza encendió su corazón. Quizás había más en la paternidad de lo que había imaginado. Quizás había formas de sanar las heridas del pasado, no solo para él, sino también para Sofía. Decidido a explorar nuevas posibilidades, David se propuso investigar sobre la crianza de los hijos. Sabía que necesitaba apoyo, así que se unió a un grupo de padres solteros que se reunían semanalmente en el centro comunitario. Alivio y emoción llenaron su pecho al pensar que tal vez, solo tal vez, podría encontrar respuestas y compañía en su nueva vida. Con cada paso que daba, comenzaba a vislumbrar un camino hacia la sanación, no solo para él, sino también para su pequeña Sofía. David se sentó en una de las sillas del grupo de apoyo, sintiendo que el peso del mundo se deslizaba un poco de sus hombros.
Había llegado a la reunión con una mezcla de nerviosismo y esperanza. Miró a su alrededor y se dio cuenta de que no estaba solo en su lucha. Cada padre en la sala llevaba consigo su propia historia, un relato de noches en vela, de llantos incesantes y de la búsqueda de respuestas en un mundo que parecía a menudo oscuro y confuso. El facilitador del grupo, un hombre de mediana edad llamado Carlos, sonrió al ver a David. Bienvenido. Aquí, todos compartimos un objetivo común, aprender a ser mejores padres y apoyarnos mutuamente en el camino. ¿Te gustaría comenzar compartiendo tu historia? David tragó saliva, sintiendo cómo su corazón latía con fuerza. Era la primera vez que hablaba abiertamente sobre su experiencia como padre soltero. Hola, soy David. Tengo una bebé llamada Sofía. Desde que nació, ha sido un desafío constante. Llora mucho y a veces me siento perdido. No sé si estoy haciendo lo correcto. Los otros padres asintieron, algunos incluso murmuraron palabras de aliento. Un hombre con barba y ojeras profundas, que se presentó como Javier, levantó la mano. Yo también pasé por eso. Mi hija lloraba sin parar durante los primeros meses. Me sentía completamente impotente. David sintió una conexión instantánea con Javier. ¿Y cómo lo superaste?, preguntó, intrigado. Con paciencia. Y entendiendo que, a veces, los bebés lloran sin razón aparente. Solo necesitan sentir que estamos ahí para ellos. Pero también tuve que aprender a cuidarme a mí mismo, porque si yo no estoy bien, no puedo cuidar de ella. Las palabras de Javier resonaron en David, quien se dio cuenta de que había estado tan enfocado en el bienestar de Sofía que había olvidado cuidar de sí mismo. Empezó a compartir más sobre su situación, sobre cómo la ausencia de su padre lo había marcado y cómo temía repetir esa historia con su hija. La conversación fluyó, cada padre aportando su experiencia, su dolor y sus pequeñas victorias. Al terminar la reunión, David se sintió más ligero, como si una carga que llevaba mucho tiempo se hubiera aligerado. Se despidió de Javier y de los demás, prometiendo volver la próxima semana. Mientras caminaba hacia su auto, pensó en Sofía y cómo podría aplicar lo aprendido en el grupo. Los días pasaron y, sorprendentemente, notó que Sofía lloraba menos. Había comenzado a establecer una rutina más sólida, a jugar con ella y a cantarle. La conexión entre ambos se iba fortaleciendo. David se dio cuenta de que, a medida que él comenzaba a sentirse más seguro y menos abrumado, Sofía también parecía más tranquila. Era como si pudieran sintonizarse en la misma frecuencia emocional. Una tarde, mientras jugaban en la sala, David se detuvo un momento, observando a su hija. Ella estaba sentada en su alfombra de colores, rodeada de juguetes, y de repente, soltó una risa que llenó la habitación. Era un sonido puro, alegre, y David no pudo evitar sonreír. En ese instante, se sintió afortunado, como si estuviera descubriendo la alegría de ser padre por primera vez. «¿Ves, Sofía?», le dijo, inclinándose hacia ella. «Todo va a estar bien. Solo necesitamos aprender juntos». Sofía lo miró con sus grandes ojos curiosos, como si entendiera cada palabra. David sintió que el amor que sentía por ella crecía con cada día que pasaba. Sin embargo, a pesar de los momentos de felicidad, la sombra de su pasado seguía acechándolo. Las preguntas sobre su padre y los secretos familiares que su madre nunca había compartido continuaban atormentándolo. Una noche, mientras organizaba algunas cosas en el garaje, encontró una caja polvorienta. Decidió abrirla, intrigado. Dentro, había viejas fotografías y recuerdos de su infancia, pero lo que realmente llamó su atención fue una carta amarilla, arrugada y descolorida. La carta estaba dirigida a él, escrita con una caligrafía que reconocía de inmediato. Era de su padre. David sintió que el corazón le daba un vuelco. Con manos temblorosas, desdobló el papel y comenzó a leer. Las palabras eran una mezcla de amor y arrepentimiento, y en un momento, su respiración se detuvo. La carta mencionaba un secreto familiar,
Algo que su padre había querido compartir con él antes de que todo se desmoronara. David, si estás leyendo esto, significa que he fallado en ser el padre que merecías. Hay cosas que debes saber sobre nuestra familia, cosas que pueden ayudarte a entender quién eres realmente. Prometo que algún día te contaré todo, pero por ahora, cuida de tu madre y de ti mismo. David sintió que el mundo se le venía encima. ¿Qué podía significar ese secreto? No pudo evitar preguntarse si ese secreto tenía algo que ver con la vida que había llevado, con su propia identidad y con la relación que había tenido con su madre. Esa noche, mientras intentaba dormir, sus pensamientos giraban incesantemente en torno a la carta. El llanto de Sofía resonó en el fondo, pero esta vez, David no se sintió frustrado. En cambio, decidió que necesitaba hablar con su madre. Quería respuestas, necesitaba desentrañar el misterio que rodeaba su historia familiar. Al día siguiente, mientras desayunaban, David reunió el valor para abordar el tema. Mamá, comenzó, con la voz temblorosa, encontré una carta de papá. Habla de un secreto familiar, ¿qué significa eso? El rostro de Elena se tornó pálido. Su cuchara cayó al suelo, resonando en el silencio tenso de la cocina. David, hay cosas que es mejor dejar en el pasado. Tu padre, él tenía sus propios demonios que enfrentar. Pero necesito saber, mamá. Quiero entender, ¿por qué no me dijiste nada antes? Su voz, a medida que crecía en intensidad, también revelaba la frustración y el dolor que había estado guardando. Elena suspiró, sus ojos llenos de lágrimas. Porque no quería que cargaras con el peso de su pasado. Tu padre, no era como tú crees. Había cosas en su vida que él nunca quiso que tú supieras. David sintió que su corazón se rompía al escuchar la reticencia en la voz de su madre. Pero si no hablas, nunca podré entender quién soy. ¿No crees que Sofía merece conocer la verdad también? Elena lo miró, y en su expresión había una mezcla de tristeza y determinación. Quizá haya llegado el momento de que sepas más, pero te pido que seas cauteloso. Algunas verdades pueden doler más de lo que imaginas. David asintió, sintiendo que el camino hacia el entendimiento estaba lleno de espinas, pero estaba decidido a recorrerlo. Mientras miraba a Sofía, que jugaba despreocupadamente en su silla alta, supo que no podía permitir que los secretos del pasado afectaran su futuro. Tenía que encontrar la manera de romper ese ciclo, no solo por él, sino por su hija. La vida que había imaginado como padre comenzaba a tomar forma, pero el camino hacia la verdad aún estaba lleno de incertidumbre y miedo. Sin embargo, David sabía que debía enfrentarlo. Tenía que descubrir el secreto que había mantenido a su familia en la oscuridad. David se sentó en la cocina, la luz del sol de la mañana filtrándose a través de la ventana, pero su mente estaba oscurecida por la preocupación. En la mesa, la carta antigua que había encontrado yacía abierta, con las palabras de su padre impresas en tinta desvanecida. Aquello había sido un hallazgo inesperado, un fragmento de un pasado que parecía más un enigma que una herencia. Su corazón latía con fuerza mientras pensaba en cómo abordar a su madre sobre el contenido de la carta. ¿Por qué no me dijiste nada, mamá? Murmuró para sí mismo, sintiendo que las palabras se agolpaban en su garganta. Esa mañana, mientras Sofía jugaba en su cuna, David se armó de valor y decidió que era hora de confrontar a Elena. Después de todo, había pasado demasiado tiempo ahogándose en preguntas sin respuestas. Se dirigió al salón, donde su madre estaba organizando algunos de los juguetes de Sofía. Mamá, necesitamos hablar, dijo David, su voz firme pero temblorosa. Elena levantó la vista, su expresión cambiando de preocupación a desconfianza. Sabía que algo no andaba bien, y el tono de su hijo le hizo sentir un escalofrío. ¿Sobre qué? Preguntó, cruzando los brazos. Sobre la carta de papá, respondió David, mientras se acercaba a la mesa y señalaba el papel. La que encontré en el viejo juguete. El rostro de Elena palideció. Sus ojos se oscurecieron, como si una sombra la hubiera atravesado. David,
eso no es algo de lo que debas preocuparte. Tu padre, él no es el hombre que piensas que era, dijo ella, intentando desviar la conversación. ¿Qué quieres decir con eso? Preguntó David, sintiendo como una mezcla de frustración y tristeza lo invadía. ¿Por qué nunca me dijiste la verdad sobre él? Siempre has hablado de él como si fuera un héroe, pero ahora descubro que hay cosas ocultas. Hay cosas que es mejor dejar en el pasado, insistió Elena, su voz más dura. Tu padre tuvo sus demonios, y yo no quiero que tú cargues con eso. Pero tengo derecho a saber, dijo David, levantando la voz. Soy su hijo. Y Sofía tiene derecho a saber quién es su abuelo. Elena se quedó en silencio, luchando con sus propios recuerdos. David la observó, notando cómo sus manos temblaban ligeramente mientras organizaba los juguetes en la mesa. La tensión entre ellos era palpable. No quiero que te lastimes, David, dijo finalmente Elena, su voz más suave. Lo que hay en esa carta no es un cuento de hadas. Es una historia llena de dolor y traición. ¿Traición? Preguntó David, su curiosidad avivada. ¿Qué pasó realmente? Elena suspiró y se sentó en la silla, como si el peso de la conversación la estuviera aplastando. David se sintió culpable por presionarla, pero la necesidad de respuestas era más fuerte. Tu padre, él cometió errores. Y esos errores tuvieron consecuencias que aún nos afectan, dijo ella, casi en un susurro. No quiero que Sofía crezca con la carga de esa historia. ¿Pero es su historia? Exclamó David, sintiendo que la frustración lo invadía. No puedo ignorar lo que hay en esa carta. Necesito entender. Elena lo miró a los ojos, y por un momento, David vio la lucha interna que ella enfrentaba. Había tanto amor en su mirada, pero también un profundo miedo. David, por favor, su voz tembló. A veces es mejor no saber. David sintió que su corazón se partía. La mujer que había sido su roca, su apoyo incondicional, ahora parecía ser la fuente de un secreto que lo separaba de su propia identidad. Se dio cuenta de que, en su búsqueda de respuestas, estaba cavando en el pasado de su madre, un pasado que ella había tratado de enterrar. No puedo seguir así, mamá. No puedo ser el padre que Sofía necesita si no entiendo de dónde vengo, dijo David, su voz más suave, buscando un entendimiento. Elena se quedó en silencio, y la tensión en la habitación se volvió casi insoportable. Finalmente, ella se levantó y se dirigió hacia la ventana, mirando hacia el exterior. David la siguió con la mirada, sintiendo cómo la distancia entre ellos crecía. A veces, el pasado puede ser una carga muy pesada, dijo Elena, su voz apenas un susurro. David sintió que su pecho se oprimía. Sabía que tenía que seguir su instinto, que no podía dejar que este misterio lo consumiera. Pero también entendía que su madre estaba tratando de protegerlo. La conversación terminó sin un cierre. David sabía que tenía que hacer lo que creyera correcto, aunque eso significara enfrentar verdades dolorosas. Se despidió de su madre con un leve beso en la mejilla, y mientras ella regresaba a su rutina, él salió a dar un paseo, su mente llena de pensamientos confusos. Mientras caminaba por las calles de la ciudad, David sintió que los recuerdos de su infancia lo perseguían. Había momentos de felicidad, pero también un vacío que nunca había podido llenar. Se preguntó si el llanto de Sofía era una manifestación de esos mismos miedos, de esos traumas no resueltos que parecían acecharlo en cada esquina. Decidido a no dejar que el pasado lo definiera, David comenzó a investigar por su cuenta. Se dirigió a la biblioteca de la ciudad, un lugar que siempre había amado. Las estanterías llenas de libros eran como un refugio para él, un lugar donde podía perderse en historias ajenas y, quizás, encontrar respuestas a las suyas. Pasó horas hojeando recortes de periódico y registros antiguos, buscando cualquier pista sobre su padre. Las historias de la ciudad estaban llenas de secretos, y David se sintió atraído por un artículo que hablaba de un misterioso incidente ocurrido años atrás, relacionado con su familia.
El título hacía referencia a un accidente que había sacudido a la comunidad, un evento que había dejado cicatrices profundas en aquellos que lo vivieron. Esto es increíble, murmuró para sí mismo, sintiendo que cada palabra lo acercaba más a la verdad. Quizás aquí esté la clave para entender lo que pasó. Mientras leía, los detalles comenzaron a encajar como piezas de un rompecabezas. David sintió que se le aceleraba el pulso. Aquel incidente había afectado a muchas familias, y su padre estaba en el centro de la tormenta. Las preguntas en su mente se multiplicaban y el dolor de los recuerdos se intensificaba. Al regresar a casa, la noche había caído y el silencio en su apartamento era abrumador. Sofía seguía dormida, pero David no podía descansar. Su mente estaba en un torbellino, y el llanto de su hija resonaba en su interior, como si ella también sintiera la tensión que él llevaba consigo. De repente, el llanto de Sofía cortó el silencio. David la escuchó desde la habitación y sintió que su corazón se hundía. A medida que se acercaba a la cuna, se dio cuenta de que el llanto de su hija no era solo un llamado de atención, sino un reflejo de su propia angustia. «¿Qué pasa, pequeña?», preguntó, levantándola con suavidad. La abrazó contra su pecho, sintiendo cómo su pequeño cuerpo temblaba. «Lo siento, Sofía. Papá está aquí». En ese momento, algo cambió en él. Se dio cuenta de que no podía permitir que sus miedos y traumas afectaran la vida de su hija. La conexión entre ellos era más profunda de lo que había imaginado, y el llanto de Sofía resonaba con sus propias luchas. «Voy a hacer lo que sea necesario para que estés bien», susurró David, acariciando la cabeza de su hija mientras ella seguía llorando. «Prometo que no te fallaré». Mientras ella continuaba llorando, David comprendió que sus propios miedos no solo lo perseguían a él, sino que también podían afectar a su pequeña. Se dio cuenta de que, al enfrentarse a su propio pasado, también estaba abriendo la puerta a un futuro mejor para Sofía. Con cada lágrima que ella derramaba, él se sentía más decidido a sanar no solo por su propia saque, sino por la vida de su hija, que merecía un futuro libre de sombras. David se sentó en la pequeña mesa de la cocina, la carta de su padre extendida frente a él. Había estado revisándola una y otra vez, buscando pistas, buscando respuestas que parecían eludirlo. La dirección anotada en la parte inferior había captado su atención. Era un lugar que él conocía, un viejo edificio abandonado en las afueras de la ciudad. Su corazón latía con fuerza mientras pensaba en lo que podría encontrar allí. Después de un momento de indecisión, se levantó, tomó a Sofía en sus brazos y se dirigió al coche. El trayecto fue silencioso, salvo por el suave murmullo de Sofía, que parecía estar en paz mientras miraba por la ventana. David se sintió agradecido por esos breves momentos de tranquilidad. Sin embargo, el eco de sus pensamientos lo abrumaba. ¿Qué verdad podría estar esperando en ese edificio? ¿Y si era algo que cambiaría su vida para siempre? Se detuvo frente al lugar, un edificio de ladrillos viejos y ventanas rotas que parecía haber sido olvidado por el tiempo. Respiró hondo y salió del coche, sosteniendo a Sofía con firmeza. Al entrar, el aire era frío y denso, impregnado de un olor a humedad y polvo. David avanzó con cautela, las tablas del suelo crujían bajo sus pies. A medida que se adentraba en el edificio, una sensación de nostalgia lo envolvía, como si las paredes pudieran contar historias de tiempos pasados. De repente, una figura apareció en la penumbra, un anciano con el cabello canoso y una mirada profunda, que lo observaba con curiosidad. ¿David?, preguntó el hombre con una voz rasposa, pero amable. Sí, soy yo, respondió David, sintiéndose un poco incómodo. El anciano se acercó lentamente, como si cada paso lo acercara a una revelación que había estado esperando. Soy Gregorio, un viejo amigo de tu padre. He estado buscando a alguien de la familia desde hace tiempo, dijo el anciano, extendiendo una mano arrugada hacia Sofía. ¿Y esta pequeña? Es Sofía, mi hija, respondió David, sintiendo un impulso protectivo hacia su bebé. Gregorio sonrió,
pero había una tristeza en sus ojos. Tu padre era un hombre bueno, David. Se preocupaba mucho por su familia. Hay cosas que nunca te contó, cosas que es hora de que sepas. David sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué cosas?, preguntó, su voz apenas un susurro. Gregorio lo llevó a una habitación que aún conservaba parte de los muebles originales, cubiertos de polvo. Se sentaron en un par de sillas viejas, y el anciano comenzó a hablar. Tu padre y yo éramos inseparables en nuestra juventud. Pero había un secreto en nuestra familia, algo que lo atormentaba. David lo escuchaba con atención, sintiendo que cada palabra lo conectaba más con su padre. ¿Qué secreto? Tu padre tuvo un hijo antes de ti, un niño llamado Tomás. Un día, ocurrió un trágico accidente. El niño se perdió en el bosque durante una tormenta, y a pesar de las búsquedas, nunca lo encontraron. Tu padre nunca superó esa pérdida, dijo Gregorio, sus ojos llenos de compasión. Y cuando nació Sofía, sentí que había una conexión especial entre ellos. David sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor. Sofía, su pequeña, no era solo su hija. Era un vínculo con un hermano que nunca conoció. La revelación le golpeó como un rayo. ¿Cómo es posible?, preguntó, su voz temblando. Los bebés a menudo sienten cosas que los adultos no pueden percibir. El llanto de Sofía, David, puede estar relacionado con la pérdida de Tomás. Es como si, de alguna manera, ella recordara a su hermano perdido, explicó Gregorio. Esa conexión es poderosa, y puede que sea la razón por la que ella llora tanto. David miró a Sofía, que ahora lo veía con curiosidad, sus pequeños ojos brillando. Todo lo que había pasado en su vida como padre, sus luchas y sus miedos, parecían cobrar un nuevo sentido. De repente, comprendió que su papel en la vida de Sofía era mucho más significativo de lo que había imaginado. ¿Qué debo hacer?, preguntó, sintiendo una mezcla de confusión y determinación. Tienes que hablar con ella, David. Debes ayudarla a entender su propia historia. No es solo una niña, es parte de una familia que ha estado rota por mucho tiempo. Con amor y comprensión, puedes ayudarla a sanar, así como a ti mismo, sugirió Gregorio, su voz suave y alentadora. David asintió, sintiendo que una nueva perspectiva se abría ante él. No solo era un padre que lidiaba con el llanto de su hija, era un hombre que podía romper el ciclo de dolor que había atormentado a su familia. Mientras hablaba con Gregorio, empezó a vislumbrar un camino hacia la reconciliación, no solo con Sofía, sino también con la memoria de su padre y su hermano. Gracias por venir a hablar conmigo, dijo David, con sinceridad. Nunca imaginé que encontraría respuestas aquí. La verdad a veces se oculta en los lugares más inesperados, respondió Gregorio con una sonrisa, levantándose para irse. Recuerda, David, la familia es lo más importante. Mantén viva la memoria de tu padre y de Tomás en el corazón de Sofía. David se despidió del anciano, sintiéndose más ligero, como si un peso enorme se hubiera levantado de sus hombros. Regresó al coche, donde Sofía todavía estaba sentada, observando el mundo con curiosidad. La miró a los ojos y sintió que, por primera vez, había una conexión profunda entre ellos, una conexión que trascendía el tiempo y el dolor. Vamos a casa, pequeña, dijo David, sonriendo mientras la acomodaba en su asiento. Mientras conducía, su mente estaba llena de pensamientos sobre cómo compartir esta nueva realidad con Sofía. Sabía que el camino hacia la sanación no sería fácil, pero estaba decidido a intentarlo. El llanto de Sofía, que antes lo había desgastado y lo había llevado al límite, ahora era un símbolo de su conexión familiar. A partir de ese momento, cada llanto sería una oportunidad para comprender mejor sus raíces. Para narrar historias que nunca se habían contado y para construir un futuro en el que Sofía pudiera crecer sintiéndose amada y aceptada. David sonrió al pensar en el viaje que los esperaba. Estaba listo para enfrentar su pasado, no solo como un padre,
sino como un hombre que finalmente entendía el verdadero significado de la familia.